mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por esta gran oportunidad que nos das de estar aquí un domingo más, que nos das la salud necesaria, Señor, para estar aquí, Señor. Nos das las fuerzas para poder venir a cantar, para venir a servirte, para discipularnos, Señor, para atender, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. Gracias por todo esto, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos atender al llamado de ser uno como iglesia, Señor, de congregarnos, al llamado de confortarnos, Señor, unos con otros, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para escucharte y para atender, Señor. Danos corazones receptivos, oídos atentos, ojos atentos, despiértanos, Señor, para que podamos atender y comprender tu palabra. Te glorificamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, pues estamos en este pasaje. Realmente, siempre que uno prepara un sermón, normalmente a veces uno dice, bueno, voy a predicar de este punto a este otro punto, ya teniendo como esa visión, y de repente el Señor ya dentro del sermón te dice, no, va a ser hasta aquí, ¿no? No te vas a seguir más, vas a estar hasta aquí, y el Señor te va guiando, ¿no? Y realmente yo tenía como que la intención de irnos hasta el 19, pero el Señor nos paró en el versículo 11 y pues es lo que vamos a tratar de enseñar con la ayuda de nuestro Dios. Y pues estamos en este capítulo y quiero comenzar diciendo lo siguiente: cuando Dios nos llama a atender sus mandamientos, nos está también llamando a llevar una vida espiritual, ¿verdad? Nos está llamando a llevar una vida en el espíritu, porque bien sabemos que en la carne hay debilidad, ¿verdad? Somos débiles en la carne, en la carne hay imposibilidad para poder atender los mandamientos, ¿no? Más la palabra también nos enseña que en el espíritu hay disposición, ¿no? El espíritu es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, sin el espíritu en nosotros, sus mandamientos pues serían imposibles de llevar, ¿no? De hecho, por eso el hombre se condenó. Es por eso que pues nosotros necesitamos venir al Señor, venir a Cristo, porque Cristo es el que cumple todos esos mandamientos, ¿verdad? Nuestra imposibilidad en la carne no puede cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo que de alguna manera somos condenados, ¿no? Si nosotros, o anteriormente en la ley, si tú quebrantabas un mandamiento, ya quebrantabas todos, ¿no? Y entonces es lo que pasaba en la ley, que los israelitas se esforzaban tanto, pero de repente fallaban en algo, entonces ya quebrantaban la ley. Entonces dice el apóstol Pablo, entonces para ellos es muerte, porque no hay un cumplimiento total, ¿verdad? Entonces, por eso vamos nosotros a Cristo, porque cuando Cristo viene, Él sí cumple todos los mandamientos, puesto que Él es el justo, puesto que Él es el justo que muere por los injustos. Entonces, y entonces es donde viene la gracia, somos salvos por medio de la fe, como dice Efesios. Ahora, eso no quita que nosotros tengamos responsabilidades, ¿verdad? Una vez que somos justificados, una vez que somos salvados por el Señor ahora nos ve como justos, como si hubiésemos cumplido la ley en Cristo, puesto que Cristo la cumplió, puesto que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Él también vivió por nosotros.
Entonces, ahora, eso no quita, porque seguimos teniendo una condición pecaminosa, no quita que nosotros tengamos responsabilidad. Como hijos, cuando vivíamos con nuestros padres, teníamos responsabilidades en casa, ¿vale? No tanto porque debíamos hacerlas, sino porque eran nuestros padres, eran nuestra autoridad. Así con el Señor, ¿verdad? Como cristianos tenemos a un Padre amoroso y tenemos responsabilidades. Y aquí el apóstol Pedro, en estos versículos, son 5, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, nos va a mostrar 5 responsabilidades cristianas que debemos tener como hijos. Y son 5 responsabilidades que apuntan a nuestro Dios, que apuntan a la gloria de Cristo, puesto que fíjate bien, en el 11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Se enfatiza una palabra clave que dice conforme a Dios, ¿verdad? Conforme a Dios, 2 veces se repite, dice, y me encanta lo que dice al final, porque dice glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recordando un poquito el contexto de lo que es la carta, esta carta, recuerden que se divide en 3 recordatorios importantes. Pedro expresa a sus lectores, estos lectores que estaban sufriendo, ¿recuerdan? Estaban sufriendo, que ellos recordaran primeramente la seguridad de su salvación, ¿no? Esta salvación que había sido dada por el sacrificio de Cristo, asegurada por la resurrección. Y segundo, en consecuencia de la primera, Él les recuerda que deben ser honorables ante los incrédulos, honorables ante las autoridades, honorables ante los creyentes mismos en la iglesia y honorables en su familia, puesto que habla del matrimonio. Y luego, por último, Pedro les recuerda a estos hermanos que están sufriendo, les va a recordar a no olvidar que Cristo vendría pronto. La intención de Pedro recuerden, es animarlos, es fortalecerlos, puesto que estaban matando a sus familias, puesto que los estaban persiguiendo, puesto que se estaban escondiendo por el simple hecho de creer en Jesús, ¿no? Y entonces, en estos 5 versículos, Él les va a recordar 5 responsabilidades prácticas como cristianos, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar al texto y quiero que vayamos al versículo 7. Versículo 7, iniciando, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ok, fíjense bien, recordemos, entonces Pedro está hablando con cristianos que ya son probados por la fe, y a manera de advertencia les dice a sus lectores, fíjense bien, les dice, el fin de todas las cosas se acerca. La nueva traducción viviente o otra traducción dice, mas el fin del mundo se acerca. Por lo cual deben vivir estos últimos días con sabiduría. Eso es lo que dice otra versión. Y Pedro va a presentar estas responsabilidades con base en esta advertencia. O sea, primero el apóstol Pedro les advierte qué es lo que está pasando. Dice, los tiempos se acercan, ¿no? El fin se acerca. Entonces, después de eso, Él va a dar estas responsabilidades que ellos deben tener como hijos, ¿vale? Y vemos aquí, en el primer versículo, vemos 2 cosas importantes. Después de que Él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice, sed pues sobrios. Esta es la primera. Y luego dice, y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. La Biblia en el original utiliza varias definiciones para la sobriedad, pero en específico aquí la palabra sobriedad es sofroneo, que significa ser templados. El apóstol Pedro le está diciendo, imagínense en medio de este sufrimiento, le dices, tengan templanzas. O sea, su responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es que ustedes sean templados, sean prudentes. También significa esta palabra sofroneos, prudencia. Sean prudentes, sean templados. Y luego les dice,
la segunda cosa, la segunda responsabilidad, les dice velad en oración. Sean prudentes y velen en oración. Esta expresión viene de la mano con la sobriedad y tiene que ver con velar en oración, tiene que ver con estar atento. Estar atento a razón de qué, de lo que dijo al principio, de la venida de Cristo, porque el fin se acerca. Vemos de estas dos cosas: sobriedad, es decir, prudencia, es decir, vivir en templanza, y luego les dice velar en oración, estén atentos, estén vigilando constantemente, sean prudentes en la oración, todo a razón de la venida de Cristo. Pedro está diciendo que lo primero que deben hacer bajo esta responsabilidad como cristianos es ser prudentes y vigilar su vida moral a través de la oración en todo tiempo, porque el Señor viene pronto, porque el fin del mundo se acerca. ¿Se imaginan si Pedro está diciendo en estos momentos, él está diciendo que el fin se acerca? ¿Se imaginan ahora en nuestras fechas? O sea, si para Pedro ya el fin del mundo se acercaba, ahora imagínense casi 2000 años después que estamos aquí, pues el fin está mucho más cerca ahora. ¿Y cuánto más nosotros debemos atender estas dos primeras responsabilidades, ¿no? De velar y de ser prudentes. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Mateo 26, 40 al 41. Acompáñenme, por favor. Mateo 26, 40 al 41. Quiero que recordemos esa escena de cuando el Señor Jesús se va a orar, ¿se acuerdan? Al Getsemaní. Y entonces le dice a Pedro que vele, ¿verdad? Y que esté, de alguna manera, que esté atento, ¿vale? Puesto que Jesús va a ser ya aprendido. Y entonces dice Mateo 26, 40, escuchen, se vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y le dice el Señor Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Observen aquí la urgencia y el propósito de velar y orar. Pedro sabía muy bien esta responsabilidad de velar y orar, por eso le dice a sus oyentes en su carta, que se tienen que velar, tienen que ser prudentes, pero tienen que velar en la oración. Él sabía esa lección que él se llevó cuando Jesús estaba a punto de ser entregado. Y vemos aquí la urgencia y el propósito que es velar y orar. ¿Esto para qué? Dice el Señor Jesús, para que no entréis en tentación. Velar y orar. Porque la mayoría de las veces que nosotros caemos en la tentación es porque no velamos y oramos. Es porque olvidamos su palabra. Es porque no estamos en esa constancia. No tenemos esta responsabilidad como cristianos que el Señor desea, ¿verdad? Velen y oren, estén atentos todo el tiempo en la oración. ¿Te consideras tú un hombre o una mujer prudente? ¿Te consideras tú un hombre o una mujer que vela todo el tiempo, está en oración en todo el tiempo? Tus hijos, tus nietos pueden decir, mi abuelo, mi papá, mi hermano es un hombre de oración, es un hombre prudente. Velar y orar. Una vez le pregunté a un pastor que me gusta a mí como platicar con aquellos pastores que tienen mucha experiencia. Y una vez en un congreso le pregunté a un pastor qué era de lo que él se arrepentía de no haber hecho en estos 30 años de ministerio. Y él me dijo que lo que él se arrepiente es no haber orado lo suficiente. Y a veces nosotros la oración la minimizamos, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer. Y no venimos a lo más importante, que es estar atentos, ¿verdad? Para no entrar en tentación. Te decía, imagínate la urgencia con la que Pedro le está diciendo a que atiendan esto. Y ya han pasado más de 2000 años. ¿Cuánto más nosotros tenemos que velar y orar?
¿Cuánto más nosotros debemos atender a la prudencia? ¿Cuánto más nosotros debemos estar todo el tiempo velando, llorando? ¿Cómo te encontraría el Señor si viniera hoy? Porque a Pedro se regresa y lo encuentra durmiendo. Si viniera el Señor por su iglesia, ¿cómo te encontraría? ¿Velando, llorando? ¿O durmiendo? Te diría el Señor, ¿no pudiste velar, llorar por lo menos 30 minutos diarios en mi palabra? Pero el Señor aquí nos anima a estar alerta. Por eso Pedro dice, estén alertas, estén atentos. Nos está animando a la iglesia y les está diciendo, permanezcan en la oración para que no entren en tentación. Pero, pastor, yo sí oro por los alimentos. Yo sí oro por los. No es suficiente. Dice Tesalonicenses, orar no dice sin cesar, sin cesar. Sin cesar, orar sin cesar. Y luego el Señor Jesús dice, velen y oren, velar en la oración. Entonces tenemos estas primeras dos responsabilidades que menciona Pedro aquí, la sobriedad y velar en oración. Veamos las siguientes, veamos versículo 8, dice, y ante todo, esta palabra ante todo es como ante estas dos cosas que les acabo de decir, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Cuando dice ferviente, está hablando de una profundidad, ¿no? de una conexión de amor intenso, ¿no? Pedro sobrepone este tercer punto como el primero, dice ante todo. Es decir, él enfatiza que esto es lo más importante. Tenga ferviente amor. Otra versión dice, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. O sea, imagínense, el amor profundo puede perdonar muchas ofensas. Pedro sabía que la capacidad de sobriedad, velar en oración y amar profundamente proviene del Espíritu, puesto que él ha dicho, dice el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo que el Espíritu todo lo puede, más la carne tiene. Entonces, Pedro sabía que este amar profundamente proviene del Espíritu de aquel quien es el amor, ¿no? De aquel que conoce el amor, de aquel que modela amor, y es Cristo el amor. Pedro dice, ante todo, ámense profundamente, porque sin el amor, es decir, sin Cristo, es imposible modelar al Señor, es imposible agradar a Dios, puesto que en el 11 dice, hagan todo esto para agradar a Dios, para glorificar a Dios, porque la carne es débil. O sea, tú y yo debemos entender la gravedad de nuestra carne. Y entendiendo esa gravedad de nuestra carne, entonces nosotros tenemos que decir, yo tengo que velar y orar, tengo que ser prudente. Yo tengo que buscar constantemente amar profundamente, porque entendemos de nuestra condición. Un momento que tú dejas la palabra de velar, vas a estar inclinado a modelar tu carne, a actuar conforme a tu carne. Entonces, por eso es necesario una constancia. Por eso tantas divisiones, por eso tantos conflictos entre iglesias, ¿verdad? Roces entre hermanos. ¿Por qué? Porque no hay prudencia, porque no hay constancia en la oración, porque no hay ese amor profundo que el apóstol Pedro dice aquí que tengan los hermanos. No hay sobriedad. No hay una permanencia en Cristo. Por eso tantos conflictos. Por eso tantas divisiones. Y fíjate, qué interesante, porque cuando no atendemos a lo que deberíamos, cuando no atendemos a lo que debemos hacer en estas responsabilidades, no estamos amando a otros hermanos. Cuando tú no atiendes a la sobriedad, tú no estás amando a tu hermano. Porque en algún momento tú vas a ver mal a ese hermano. Cuando tú no atiendes al amor que Dios te demanda como cristiano,
tú no estás amando a otros, porque cuando esto de esta falta de amor va a resultar que tú puedas hacer algo mal a otro hermano. Entonces, cuando no atendemos, o sea, por ejemplo, perdonar, ¿no? Es un deber cristiano, y si no lo atendemos, significa que no hay amor, porque de alguna manera eso va a reducir, va a impactar a otros, y no hay amor hacia él. Tu testimonio también va a ser un reflejo de si estás amando a otros o no. Tu manera de conducirte, tu manera de ser. Sí, porque el hermano va a decir, este hermano no está modelando, entonces no estás amando a ese hermano. El que tú seas de testimonio a otros también es una manera de amar a otro. Entonces, nosotros debemos modelar a Cristo, porque Él nos amó, porque Él nos perdonó, cuando aún nosotros éramos sus enemigos. Y aparte, no solamente nos perdona, Él nos llama sus amigos. Primera de Corintios, acompáñame. 1 Corintios 13, del 1, vamos a leer del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas, ¿sí es correcto? Sí. Okay. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, tú puedes conocer mucho, tú puedes decir que tienes una fe, tú puedes donar millones al Teletón, pero si no hay amor, de nada sirve, dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo antepone esta responsabilidad antes de la prudencia, antes de velar, porque el amor era para él lo más importante, ¿no? De nada sirve, de nada somos si no hay amor. Podemos ser los teólogos más prominentes, puedo ser el servidor más constante en la iglesia, puedo ser un hermano fundador de la iglesia, hermanos que estén todo el tiempo en la iglesia, pero si no hay amor, de nada sirve. Puedes hacer donaciones, puedes visitar enfermos, puedes hacer todo, pero si no hay amor, de nada sirve. Si no buscamos amar como Cristo nos amó, va a ser vano todo lo que hagamos. ¿Qué resulta de amar a otros profundamente? El amor producido por nuestro Señor Jesús en nosotros, dice el versículo, es capaz de cubrir multitud de pecados. O sea, mientras más atendemos al llamado de amar, menos el pecado se presenta. Mientras más tú atiendes a este llamado de amar a otros, menos el pecado se va a presentar. Entonces, ¿queremos no pecar? Pues entonces comencemos a amar. Comencemos a ser prudentes, comencemos a velar en oración. Entonces, la sobriedad y vigilar en la oración para no acceder a la tentación. Amar ante todo profundamente era lo que traería gozo a sus lectores de Pedro. Pero ante todo demasiado fruto, vamos a ver estos frutos en la siguiente predicación, pero Cristo en nosotros solamente hace posible estas cosas. Cristo en nosotros, unidos a Cristo, entonces nosotros podemos dar ese amor. Es que no puedo amar a esta persona. Es que no puedo, no paso a esta persona, ¿no? El apóstol Pablo ya habló de esto, ¿no? Si dice, es más, si es tu enemigo, invítalo a tu casa a comer. Si tiene hambre, invítale a comer. Si tiene sed, invítalo a beber. Amar a los enemigos, ¿no? Pero creo que esta es la cuarta responsabilidad. Es un poco difícil.
Quiero que vayamos al 9. Una responsabilidad un tanto, o por lo menos para mí, un poco difícil. Dice el 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Una cuarta responsabilidad, un poco complicado, porque yo creo que Pedro, o sea, como los estaban persiguiendo, entonces había quienes tenían sus casas, y entonces había quienes pues habían dejado sus casas, puesto que habían matado a su familia, y pues algunos decían, pues vente a mi casa mientras, ¿no? Porque los estaban persiguiendo. Y entonces Pedro les da esta responsabilidad de ser hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ser hospitalarios significa reciba a todos en su casa. Te decía, el contexto es que estaban perdiendo incluso sus viviendas, estaban huyendo de esta matanza brutal de los romanos, ¿no? Así que Pedro no omite en su carta este punto para poder ayudar en el bien y amar a otros siendo hospitalarios. Claro, sabiendo que el hospedado atendiera también a sus responsabilidades de prudencia, a sus responsabilidades de velar en la oración, a su responsabilidad de amar. Y Pedro pide a todos a ser hospedadores, sobre todo a personas en necesidad. Por eso coloca esta responsabilidad en cuarto punto, porque él sabía que mientras la persona estuviera velando y orando en el Señor, siendo prudente, a éste le daría sabiduría de cómo hospedarlo o a quién hospedarlo. Y hermanos, si el Señor nos pide ser hospedadores, claro que a nosotros va a ser difícil, o por lo menos a mí es difícil, o un poco complicado hacerlo, pero para Cristo no lo es, puesto que Él es el hospedador, puesto que Él cuando va a morir le dice a sus discípulos, yo estoy preparando morada para ustedes, ¿verdad? Él nos hospeda en su casa, que estamos hospedados aquí, en esta casa de oración. ¿Te imaginas cuando decidimos no venir a su iglesia, a su casa? Más cuando la mesa está servida. O sea, Dios nos dice, vengan a mí, compartan, estén en comunión. El Señor es el hospedador número 1, ¿verdad? Puesto que Él nos llama a su casa. Y así, dice el apóstol Pedro, así deben estar ustedes con aquellos que tienen necesidad. El Señor ya tiene todo listo. Él ya tiene en el cielo casa preparada para nosotros, una morada especial. Para aquellos que han depositado la confianza plena en Él, el Señor ya tiene todo listo. ¿Tú cómo respondes a eso? ¿No? ¿Cómo te responsabilizas en esto? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana responsable en estas cosas? Cuando tú hospedas a alguien, ¿modelas lo que pasará cuando tú llegues a la casa del Señor? ¿Cómo debes hospedar? Pedro solo da una instrucción, dice, hospeden, sean hospitalarios, pero sin murmuraciones. ¿Qué sabes la palabra? Porque aquí el hospedar siempre se presta a murmuración, ¿verdad? Porque tú hospedas a alguien, nosotros, mi esposa y yo, hace un par de años hospedamos a una persona, y si realmente se puede caer uno en murmuración. Y estuvieron 8 meses con nosotros, y ya después de algún tiempo es como, pues ya, ¿no? Y pues ya nos cansamos, ¿no? Y ya quiero mi espacio, ¿no? Y ya me quiero bañar, o estar en mi casa, en el sillón, ¿verdad? Acostado bien, pero el Señor nos prueba esa parte. ¿Cómo estamos siendo hospitalarios en ese sentido? Y el ser hospitalarios nos prueba la murmuración. Ya dile que esto, ¿no? O dile que ya va a hacer esto, ¿no? O vamos a hacer esto para que no agarren eso, ¿no? O sea, se presta. Y entonces el apóstol Pedro dice, háganlo sin murmuración. Y por eso te digo que es difícil para mí, pero no saben, hermano, lo beneficioso que es hacerlo. Beneficioso es hacer, hospedar. Porque ahora, quien hospedamos fue mi cuñado. Y mi cuñado ahora es muy generoso con nosotros.
porque Él sabe que nosotros pues lo hospedamos y de repente pues llega y es muy generoso y nos tiene mucho cariño por eso. Y hospedar resulta más beneficioso de lo que creo. Si tú tienes la oportunidad de hacerlo a alguien que lo requiere, hazlo con mucha sabiduría, mucha sabiduría, porque no es fácil. También tenemos a un hermano que vive en Monterrey y tiene que estar viniendo cada mes. Y este hermano resulta que no tiene familia. O sea, tiene su mamá, pero su mamá tiene esquizofrenia y la tiene viviendo allá en Monterrey. Pero él no tiene ningún hermano, de hecho su hermano se murió. Y no tiene ninguna familia, solamente pues tiene a los amigos cristianos que tiene en diversos estados. Y cuando viene a la ciudad, pues al único que pues, puede decirme es a mí, a otro hermano, pero dice el otro hermano como que no me llevo bien, entonces viene cada mes acá. Y ya al principio fue complicado porque pues es hombre, ¿no? Y aparte pues tengo a mi familia. Y entras en ese conflicto. Pero ahora que ya estamos en la otra casa, tenemos en la otra casa que rentamos 2 espacios pequeños. Entonces ya tenemos el espacio de abajo para los que llegan a hospedarse. Ya nosotros estamos ahí. Entonces ya es como más fácil. Entonces es beneficioso porque ahora que tenía yo planeado ir a Monterrey, pues ya es como que más, con más confianza puedo decirle, ¿puedo llegar a tu casa? Y es beneficioso. O sea, hospedar es de lo más beneficioso y trae mucha bendición, aunque en el momento resulta difícil. Dice el apóstol Pablo, háganlo como para el Señor. O sea, como si estuvieran hospedando al Señor. Con sabiduría, con mansedumbre, dispuestos a ayudar. Fíjense bien, hospedar es una gran oportunidad de conocer y entender más a Dios, de cómo es Él, puesto que estamos abriendo la puerta, sí al hermano, pero de alguna manera a Dios, puesto que Él nos ha recibido en su casa, puesto que Él ya tiene una morada especial para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente, dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Tú conoces cuál es tu don que Dios te ha dado a través del Espíritu? ¿Conoces tus dones? Esperemos que en algún momento podamos dar un estudio acerca de cuáles son los dones, cuáles son los talentos, que no son los mismos. Pero dice, cada uno según el don que ha recibido un ministro, es decir, sírvanlo a otros, utilicen estos dones, dice el apóstol Pedro, para servir a otros, háganlo como buenos administradores que son. Es decir, se me ocurre, si Dios te da el don de generosidad, sirve con generosidad. Si Dios te da el don de enseñar, enseña, de predicar, predica, de evangelizar, evangeliza. De administrar recursos, hazlo. De misericordia, hazlo. Dice Pedro, utilízalos para servir a otros. O más bien tu responsabilidad como cristiano, hermanos, es ministrar a otros con los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Como buen administrador de la gracia. Todos, el Señor, dice Romanos que el Espíritu nos ha dado dones como a Dios le ha querido, o Dios le place. Y estos dones son para servirlos a los demás. Así que debemos primero nosotros examinar nuestros dones, de qué dones el Señor me ha dotado, y entonces ponerlos al servicio a otros, ¿no? Como líderes debemos nosotros ser muy sensibles a eso. Nosotros como líderes tenemos que ser muy sensibles para que estos hermanos puedan participar y puedan desarrollar estos dones. Y a veces como líderes como que queremos hacer todo, ¿no? Queremos como decir, el Señor me ha dado a mí el don de la enseñanza, de esto, y realmente a veces olvidamos que también el Señor le ha dado dones a todos. ¿No? Pero también, pues no, como congregantes también no preguntamos, ¿no? También no
no nos acercamos a los líderes para poder nosotros poder desarrollar estos dones. Puesto que es un llamado, ¿verdad? Sirvan a otros. Si tienen dones, sirvan a otros. Pónganlos al servicio de Dios. Nos quejamos a veces de líderes, pero a veces pues no somos constantes, ¿verdad? No estamos comprometidos de verdad. Entonces, atendamos a este llamado, hermanos. Y si tú tienes un don, y Dios te ha dotado de un don, acércate al líder, desarrolla este don para ponerlo al servicio de otros. Y el apóstol Pedro expone dos ejemplos de esta última responsabilidad, pero también expone el propósito. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si alguno tiene el don de hablar, hágalo, pero conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios le da. El Señor nos ha dado dones, ¿para qué? Para hacernos conforme a las palabras de Dios y hacerlos conforme al poder de Dios. Entonces eso lo debemos tener muy claro, porque ya viene el propósito, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Vale? Dios te ha dado dones, ponlos al servicio del Señor. Esa es tu responsabilidad cristiana. Primero debes examinar qué dones tienes. ¿Vale? Si te ha dado el don para enseñar, acércate con el que enseña para que pueda llevar un seguimiento. Si tienes el don de la generosidad, acércate con los líderes para que puedas tú desarrollar ese don. Pero hazlo siempre conforme a las palabras de Dios y hazlo conforme siempre al poder que Dios da, para que en todo lo que hagamos sea Dios glorificado. La meta es que Dios sea glorificado. La meta de estas responsabilidades es que Dios sea glorificado, no que tú seas visto, no que tú te creas el mejor en la iglesia, no que tú que todos vean que tú eres el que haces todo, o que tú brilles, sino la meta es que Dios sea glorificado. ¿A quién le pertenece? ¿Por qué a Dios sea glorificado? ¿Por qué? Porque a Él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A ti y a mí no nos pertenece la gloria. Por eso es que es conforme a su palabra, por eso es conforme a lo que Dios da, puesto que a Él le pertenece la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Él no va a compartir la gloria contigo. O sea, y hay de repente pasa en iglesias que los hermanos lo hacen para ser vistos, ¿no? Para que vean cómo toca la guitarra, o vean cómo tiene una gran voz, o vean cómo el hermano predica. Sí, o sea, el don que Dios le ha dado, pero el fin de todo es que Dios sea glorificado. Y se repite esta palabra, conforme, ¿verdad? Conforme al poder que Dios da, conforme a las palabras de Dios. Y hoy en día es como, háganlo, hoy en día en muchas iglesias es, háganlo conforme a su experiencia, háganlo conforme a sus ideas, háganlo, si alguno ministra, háganlo conforme a sus intereses. Y entonces ahí están los hermanos haciéndolo con sus ideas, sus intereses, y entonces como no está bajo el diseño, pues viene la división, vienen los choques. Y entonces Dios en eso no es glorificado. Los pastores se tienen que hacer como yo digo. Los líderes se tienen que hacer así. Entonces debemos dar esa apertura como líderes para buscar a hermanos que tengan ese don para que la iglesia funcione. O sea, la iglesia es un cuerpo funcional, ¿no? A algunos nos toca hacer dedo chiquito, o a algunos les toca hacer un brazo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero cuando uno se duele, el otro lo cuida, ¿no? Entonces, lo que hagamos, hermanos, debe ser conforme a Dios, conforme a su poder, no conforme a nosotros, ¿no? Si tú vas a atender a la sobriedad, si tú vas a velar, si tú vas a amar, si tú vas a hospedar, si tú vas a servir, hazlo conforme a la palabra de Dios y conforme al poder
de Dios. ¿Para qué? Para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo y porque, o sea, aquí está el propósito y la razón. El propósito es para que Él sea glorificado y la razón es porque a Él le pertenece toda la gloria, el imperio, por la eternidad. Hermanos, examinémonos en estas responsabilidades que tenemos. ¿Estás llevando a cabo estas responsabilidades? ¿Estás siendo prudente con los demás? ¿Estás velando en la oración? ¿Estás utilizando tus dones? ¿Estás acercándote, ¿no?, para desarrollar estos dones en la iglesia? ¿No sabes cuál es tu don? ¿No? Acércate para poder decirte bíblicamente cuáles son los dones que Dios ha dado. Hermanos, velemos y oremos, amemos, hospedemos, sirvamos según nuestros dones. Vivamos para glorificar a Dios, puesto que a Él le pertenece la gloria. A nosotros no nos pertenece nada. Moramos a nosotros mismos y vivamos para el Señor, porque a Él le debemos todo. Él nos salvó, Él nos rescató cuando estábamos totalmente muertos. Y Él, por su gracia, Él nos dio este regalo y nos permitió abrir los ojos. Él abre el velo de nuestra visión espiritual y nos dice: acércate, ven a mi casa. Él es el hospedador de hospedadores. Y entonces nos abraza y entonces nos dice: está bien, estás conmigo, pero ahora tú tienes responsabilidades. Atiéndelas y va a ser de mucho beneficio para ti. Incluso el mandamiento para los jóvenes, ¿no? Dice: atiende la ley y vivirás por largos años. Como el atender a los mandamientos, incluso de cierta manera te da como esa apertura de vivir más tiempo, puesto que estás con esa constancia, puesto que no estás en vicios, puesto que no estás comiendo cualquier cosa, o sea, todo eso es integral, el vivir en Cristo. Entonces, hermanos, la instrucción es clara de estas 5 cosas. Seamos prudentes, velemos en la oración, busquemos ser hospedadores, amemos, ante todo, amemos profundamente a nuestros hermanos. Estemos dispuestos siempre a ayudar y utilicemos nuestros dones para el servicio de Dios, puesto que a Él le pertenece la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, tuya es la gloria. A ti te pertenece la gloria, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra que expones el día de hoy, Señor. Anímanos, fortalécenos, impúlsanos, Padre, a estas responsabilidades que hemos de aprender. Señor, que podamos, ante todo, amar profundamente tal cual tú nos amaste, Señor. Buscar el profundamente ser testimonio con los hermanos, el ayudar, el hospedar, el que tú nos dé las fuerzas para estar atentos todos los días en la oración, Señor, y en tu palabra, Padre. La prudencia sobre todo, Señor. Que podamos toda situación que se nos presente, Señor, sea con prudencia, sea con templanza. Señor, ayúdanos y quítanos el peso del pecado. Y pon enfrente de nosotros tu gracia. Que tu gracia nos rodee, Señor, y que tu Padre nos llenes en todo. Padre, para que de esa misma forma nosotros, sabiendo nuestros dones, sabiendo de lo que tú nos has dotado, Señor, ponerlos a tu servicio y el servicio de los demás hermanos, para que podamos funcionar como un cuerpo y poder agradar a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Te glorificamos, Padre, y te adoramos. Cristo Jesús. Amén.